El proceso de independencia política llevado a cabo por las colonias de sus respectivas metrópolis, principalmente europeas, las cuales si bien lograron superar la Primera Guerra Mundial, pero los efectos de la crisis económica de 1929 durante el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial terminaron por debilitarse. La descolonización fue un fenómeno político, debido a que casi todas las colonias siguieron dependiendo económicamente de sus antiguas metrópolis. Soy el profesor Jaime Huitron Cruz y hoy vamos a hablar sobre la descolonización del continente de África y de Asia. Pues bien, como ustedes pueden apreciar aquí en este mapa, vamos a encontrar nosotros los países que estaban bajo sujeto de las metrópolis o de los viejos imperios. ¿Cuáles fueron las causas que se va a dar inicio con este proceso de descolonización? Pues bien, uno de ellos va a ser el debilitamiento de las metrópolis europeas y el reforzamiento de los movimientos nacionalistas. Esto va a suceder cuando las colonias, bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial principalmente, se dieron cuenta pues que era necesario llevar a cabo una guerra en la cual tenían que vencer a aquellos opresores que durante muchos siglos habían estado bajo su control de ellos. En ese sentido, vamos a ver que las metrópolis, luego de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial, habían demostrado debilidades, no habían demostrado ser lo que eran, simplemente podían haber sido considerados por aquella época unos tigres, pero unos tigres de papel, ya que no eran los invencibles que se creían que eran. En ese sentido, esta primera causa del debilitamiento de esta metrópolis hizo pues reforzar ese amor, ese nacionalismo entre los pueblos oprimidos. Otra causa fue el apoyo de las dos superpotencias de la Guerra Fría. Como ustedes saben, en la Guerra Fría hubo dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Este apoyo que tuvieron de parte de estas dos superpotencias a los movimientos independistas fueron porque ellos deseaban ampliar sus esferas de influencia y desplazar a las antiguas potencias coloniales europeas, toda vez que las nuevas superpotencias querían dominar el mundo bajo una posición geopolítica o una estrategia geopolítica, y para ello necesitaban tener mayor cantidad de aliados. Otro tercer motivo o causas para la descolonización va a ser el papel de la ONU. El papel de la ONU fue muy decisivo porque ellos apoyaron el derecho de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que eran dominados por los imperios. Ellos abogaban por que cada pueblo tenía que determinar su propia conducción, su propio destino. Y por lo tanto, la ONU no podía permitir que apenas ya a finales del siglo XX siga existiendo todavía eh, países colonizados por estos viejos países imperialistas. Bueno, vamos a ver entonces que también pueden haber otras causas. Entre las otras causas podemos ya hablarlo de manera detallada, como la causa, por ejemplo, económica. La debilidad en que quedaron las potencias coloniales luego de las guerras, ¿no? Sobre todo como ocurrió en Francia, también en Inglaterra, viejas y otroras países hegemónicos del siglo XIX, ¿no? Y hasta mitad del siglo XX eran los únicos países más poderosos, que no pudieron conservar pues su mecanismo de control imperial, ¿no? Y bueno, pues vino pues su debacle. También hubo las causas sociales. Las causas sociales que vamos a encontrar nosotros aquí va a ser el crecimiento demográfico en toda Europa, y en toda Asia y en toda África, ¿no? Este crecimiento provocó un incremento en las necesidades de los colonizados, los cuales no pudieron ser satisfechos por los mecanismos de asistencia que habían diseñado los colonizadores. Entonces, algunas élites nativas, ¿no? Pudieron enviar a sus hijos a universidades europeas, en donde muchos de ellos comprendieron las injusticias que se cometían en sus naciones. Algunos quisieron adoptar a sus países los modelos de las potencias coloniales, pero otros
Otros, conscientes de las grandes diferencias existentes, propugnaron pues la independencia con unos modelos organizativos propios. Así formaron partidos políticos, llegando posteriormente a la radicalización y optando por la ruptura total, ¿no? Esto también fue un factor muy importante, el factor social. También en los países desarrollados aparecieron críticas contra el colonialismo. La Iglesia y las sociedades internacionales influyen también en la consolidación de una mentalidad descolonizadora. Todo esto motivó también que pues se lograra el proceso de descolonización. ¿Ya? Vuelvo a repetir, muchos colonos de la élite tuvieron la oportunidad de ir a Europa a profesionalizarse y allí despertaron, allí se dieron cuenta de cómo se encontraban sus pueblos. Las causas políticas. Bueno, pues las causas políticas, ustedes saben que la posguerra generó una serie de movimientos de liberación de carácter nacional, apoyado por la política anticolonial, como acabo de manifestar, de la ONU. ¿Ya? El interés de la nueva superpotencia de Estados Unidos y la Unión Soviética, como dije hace unos instantes, de extender su área de influencia, su área geopolítica, ¿no? Para alcanzar así la hegemonía mundial. Para ello era necesario apoyar a estos movimientos nacionalistas. Bueno, entonces en ese sentido vemos que estas causas fueron muy importantes para determinar el inicio de esta descolonización. Ya vuelvo a recordar que este proceso de descolonización fue un fenómeno político, debido a que todas las colonias siguieron dependiendo económicamente de sus antiguas metrópolis. ¿Ya? Solamente fue una independencia ya política, más no económica. Siguieron dependiendo de ellos. Bueno, dentro de este proceso de la descolonización, también vamos a encontrar nosotros aquí la aparición de un denominado grupo llamado el Tercer Mundo. Ya, bueno, este término del Tercer Mundo fue eh, propuesto por el sociólogo francés Alfred Sauby, ya que explicaba que luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en tres mundos. Ya, el primer mundo, conformado por las potencias industrializadas, ya como son los países de Europa Occidental, ya también y América del Norte. ¿Ya? El segundo mundo estaba integrado por los estados socialistas europeos, es decir, la de Europa Oriental. Y el tercer mundo compuesto por los países pobres, o también llamados disimuladamente en vías de desarrollo, ya como aquellos países que se encontraban en Asia, también en África. ¿Ya? La mayoría de ellos recién habían sido independizados. ¿Ya? En América Latina también se incluyó a este grupo. ¿Ya? Luego este grupo formaron su propia agrupación llamado los no alineados, que más adelante fracasarían debido a que no contaban con el apoyo de lo que es la parte económica. ¿Ya? Bueno, vamos a ver qué formas y métodos utilizaron para lograr esta descolonización. Bueno, en algunos casos, las metrópolis concedieron ya la independencia de forma voluntaria, ya sin violencia. Y en otros procesos fue muy violento, al resistirse las metrópolis a ceder de forma pacífica la independencia de las colonias. ¿Ya? Sin embargo, también vamos a ver el caso de sin violencia. Por ejemplo, fue cuando las metrópolis concedieron la independencia sin necesidad de una lucha militar por parte de las colonias. Se basó en el principio de la Carta del Atlántico, donde Inglaterra y Estados Unidos, que firmaron esta carta en el año de 1941, acordaron la libre determinación de las poblaciones de sus colonias. Fue puesto en práctica principalmente por Inglaterra y Estados Unidos, lo cual en la práctica significó aceptar la independencia política, pero no una independencia económica, lo que acabo de decir hace unos instantes, ¿no? El caso violento se llevó a cabo cuando las metrópolis se resistieron a dar la independencia. Fue fundamentalmente el caso de las colonias francesas, ¿ya? Bien, vamos a hablar ahora específicamente de África, la descolonización de África. Cuando hablamos de la descolonización de África, ustedes están observando esta imagen, ¿no? Ya se pueden dar una idea de lo que significó esta colonización.
¿ya? Pero va a surgir también más adelante este proceso de descolonización, como ustedes podrán apreciar en aquella imagen que les estoy presentando. Bueno, la descolonización de África se va a dar entre los años de 1963 a 1975, ¿ya? Esta descolonización empieza primeramente en el norte de África, ¿ya? En el norte de África. Allí los procesos de independencia se desarrollaron de manera siguiente. Por ejemplo, en Egipto, vamos a ver el caso de Egipto. En 1922 concluyó el protectorado británico en Egipto, que dio paso a una monarquía nacional, fuertemente controlada por los británicos. En el año de 1952, una revolución liderada por el general nacionalista Gamal Abdel Nasser, ya ustedes lo han escuchado, ya acabó con esa monarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que Egipto, si bien es cierto, había logrado su independencia en 1922, había una monarquía, pero esta monarquía era títere de los gobiernos o del gobierno inglés. Y fue con Abdal Gamel, ¿no? O Gamal Abdel Nasser quien va a lograr su independencia más libre. El caso de Libia, proclamó su independencia en Italia, se proclamó su independencia de Italia, porque Libia era colonia de Italia, ya, en 1954, en el año de 1954. En un principio el país estuvo gobernado por una monarquía, pero en el año de 1969 un golpe de Estado encabezado por el coronel Gaddafi instauró una nueva dictadura, pero más independiente. En Túnez también se produjo esta independencia que terminó en el año de 1956. De igual manera también en Marruecos, ya, pero el caso más típico fue el de Argelia, ya en Argelia. Ya, aquí vamos a ver que el problema de Argelia va a ser más violento, ya va a ser más violento el caso de Argelia, que era colonia de Francia. Ya, la represión francesa contra los movimientos argelinos fue muy cruenta, que incluso los mismos franceses que vivían en Argelia mostraron su descontento por la masacre que se daban contra ellos, contra los pueblos argelinos. Ya este conflicto armado en el país provocó la caída de una cuarta república en 1958. Bueno, la independencia al final de Argelia se aprobó en el año de 1962, pero tras grandes sangrientos enfrentamientos que tuvieron, ¿no?, los franceses con los argelinos. ¿Ya? Sin embargo, también vamos a encontrar nosotros aquí un caso muy especial como va a ser la de África subsahariana, África más pobre, donde se va a aparecer pues un gran nacionalismo africano que se va a plasmar en lo que se conoce como el orgullo negro. Este orgullo negro en la cual va a dominar gran parte de lo que es África subsahariana, liderado por eh, intelectuales, por líderes, deportistas y todos aquellos que pensaban que África tenía que ser para los africanos. Ya, este orgullo negro ya profundizó este gran amor hacia el nacionalismo. ¿Ya? Luego vamos a ver el caso de Asia. Bueno, el caso de Asia va a ocurrir, es un proceso que va a terminar con la independencia principalmente más notoria, más ícono, es la de la India. Ya, este proceso de descolonización de Asia dio paso a la creación de estados muy heterogéneos. Vamos a ver el caso de la independencia de la India, liderado por Mahatma Gandhi, alma grande. Ya. Durante la Segunda Guerra Mundial, gracias a los esfuerzos de dos partidos independentistas, el Congreso Nacional Indio, liderado por Nehru y Gandhi, y la Liga Musulmana, dirigida por Ali Jinnah, fueron los gestores de esta lucha independentista. Pero el más importante fue y el más extraordinaria lucha fue llevada y liderada por Mahatma Gandhi, quien este abogado, luego de formarse intelectualmente en Inglaterra, comprendió que era el momento principal
de lograr en sí, de lograr lo que era la independencia de la India. Mahatma Gandhi para ello aplicó una táctica llamada la desobediencia civil, que significaba pues no tratar de no obedecer ni acatar las órdenes de un imperio que no respetaba los derechos de los hindúes. La no violencia fue el arma fundamental para lograr vencer a los ingleses y lograr la aceptación mundial, ¿no?, de la liberación del pueblo hindú. Este proceso de descolonización siguió pautas muy bien planeadas por Mahatma Gandhi. Ya el gobierno inglés al final tuvo que firmar, ¿no?, la independencia de los hindúes en el año de 1947. ¿Ya? Sin embargo, más adelante, este país experimentó una nueva dificultad, ya debido a que este pueblo estaba unido bajo lo que se conoce como pueblos de grandes contrastes ideológicos, religiosos, étnicos, como eran, por ejemplo, los musulmanes con los hindúes, ¿no? En la cual terminó pues separándose a ambos, ¿no?, en naciones irreconciliables hasta el día de hoy. Esta, Esto llevó pues a que Mahatma Gandhi luchó, abogó por unirlo y mantenerlo juntos, pero fanáticos hindúes, creyendo que Mahatma Gandhi había traicionado, no lo asesinó. Hoy en día los hindúes y los musulmanes pakistaníes son enemigos que hasta ahora no logran conciliarse. Bueno, también se produjo independencia en Birmania, en Malasia, en Indonesia, en Indochina, ¿no? Y en muchos otros lugares. ¿Ya? Todo esto fue un proceso que duró, pues, mm, hasta el año de 1975, ya en la cual vamos a encontrar nosotros que se va a acabar definitivamente con lo que es la colonización que durante muchos años había mantenido los países viejos imperialistas, dominado a los países asiáticos y africanos. ¿Ya? El líder más importante va a ser obviamente de todos ellos Mahatma Gandhi. Cuenta una historia muy importante que cuando Mahatma Gandhi se encontraba en la universidad en Inglaterra, era un hombre muy callado, pero muy preparado. Era mirado con cierta extrañeza por sus compañeros y algunos profesores no lo pasaban. Sobre todo uno de ellos, que se le había, podríamos decir así, se le había prendido, ¿no?, a Mahatma Gandhi. Y bueno, pues Mahatma Gandhi no se dejó humillar nunca. Ya cuentan una anécdota que cuando en la hora del receso de la universidad, su profesor justamente se encontraba comiendo en el comedor y solamente había una silla vacía en su mesa de él. Entonces Mahatma Gandhi agarró su plato de comida, ¿no?, y se sentó junto a él. Lo que le dijo pues el maestro para humillarlo a Mahatma Gandhi le dijo: oye Gandhi, ¿acaso no sabes que el puerco y el ave no pueden estar juntos? Lo que Mahatma Gandhi hizo fue pararse, agarrar su charola, ¿no? Y le dijo: no se preocupe, profesor, ya me voy rápido, ya me voy volando, ya me voy volando. Y bueno, pues esto irritó al profesor, ¿no? Y ya en el examen final, el profesor quería jalarlo, desaprobarlo, pero Mahatma Gandhi va a dar un examen extraordinario. Y ese examen extraordinario no hizo irritar más al profesor, que al ver la prueba, que estaba todo correcto, eh, no, le, no le encontró ni una falla y de cólera lo miró y le puso en la prueba idiota y le entregó la prueba. Mahatma Gandhi revisó la prueba y luego se acercó a él y le dijo a su profesor, le dijo: profesor, me ha firmado usted la prueba, pero no me ha puesto la nota. Esto fue lo último que indignó al maestro,
¿no? Así que cuando ya se retiraba Mahatma Gandhi, el profesor le dijo, oye Gandhi, te hago una pregunta. Si por la calle que te vas encuentras una bolsa de dinero y una bolsa de sabiduría, ¿a cuál elegirías tú? Lo que Mahatma Gandhi le dijo fue, yo, por supuesto, profesor, que agarraría la bolsa de dinero. A lo que el profesor le dijo, mal, 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 muy mal, yo agarraría la bolsa de sabiduría, porque de esa manera me nutriría mucho. A lo que Mahatma Gandhi le dijo, bueno, profesor, cada uno toma lo que le falta. Y se fue. Bien, jóvenes, esto ha sido algo breve, algo rápido, sobre el proceso de la descolonización, ¿no? Y parte del tercer mundo. Va a haber una pregunta en la cual van a responder, ¿ya? Van a responder dentro de lo que significa es la siguiente. ¿Qué factores crees que impulsan a los pueblos dominados por una potencia extranjera a luchar por su independencia? Repito, ¿qué factores crees que impulsan a un pueblo dominado por una potencia extranjera a luchar por su independencia? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cuál es tu opinión sobre Mahatma Gandhi? ¿Cuál es tu opinión sobre Mahatma Gandhi? Y tercera pregunta, ¿no? Comentario sobre el video.